Bien, pues revisamos recién a nuestros auspiciadores y ahora, por supuesto, a lo interesante, a analizar el mercado junto a Colton Investment. Ya está con nosotros el vocero Wilfredo Araya. ¿Cómo estás, Wilfredo? Gusto en saludarte. Muy movido, ¿cierto? El panorama económico, la situación con el cobre, el dólar, lo que está ocurriendo también dentro de Minera Escondida con los supervisores. ¿Cómo estás? Gusto en saludarte y bienvenido una vez más a nuestro programa. Hola Carlos, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenas noches. Y claro, con hartas noticias que han habido durante el transcurso de esta semana, ¿cierto? También algo estuvimos viendo el cierre la semana pasada con esta posible huelga, ¿cierto? Del Sindicato de Supervisores de Escondida, algo inédito, ¿cierto? En la industria minera chilena, especialmente por lo menos en BHP Billiton. Y vamos a estar viendo también datos macros que conocimos a través de la encuesta de operadores financieros. ¿Qué pasa con esta alza en el tipo de cambio que hemos visto durante las últimas sesiones? Son datos que vamos a estar conversando, ¿cierto?, en los próximos minutos. Wilfredo, bueno, el mercado reaccionó de manera inmediata la semana pasada, sobre un 70%, ¿cierto? Por parte de los supervisores de Minera Escondida, rechazó la última oferta de la empresa y llevó al valor del cobre sobre los $3 de manera inmediata, por lo menos esa fue la reacción, ¿cierto? Que se vio a nivel internacional. Bueno, y eso va de la mano quizás con las proyecciones, todo lo que puede ocurrir en la Bolsa de Metales de Londres respecto a lo que podría hacer o de llegar a esta huelga que están los buenos oficios, ¿no? Exactamente, ¿cierto? Una huelga inédita, una negociación, ¿cierto?, que ha marcado precedente y que perfectamente podría marcar precedente para las futuras negociaciones, no solamente el sindicato de supervisores Escondida, sino que también sindicatos supervisores de otras empresas, ¿cierto?, mineras, Chuquicamata, Codelco en general, ¿cierto?, o también otras divisiones de BHP Billiton. Entonces, marca un precedente bastante fuerte para los procesos de negociaciones colectivas. Ahora, ¿por qué es importante y por qué también es relevante lo que está sucediendo hoy día con el sindicato de supervisores? Porque entendamos que hoy día, ¿cierto?, el escenario de negociación se da en medio de una pandemia, entonces, donde los protocolos hoy día son súper estrictos, donde hemos visto que faena, ¿cierto?, se han reducido el personal en circulación, entonces, que el sindicato de supervisores, una parte importante, ¿cierto?, de los procesos productivos, paralice sus operaciones, sin duda alguna va a tener un efecto importante. Lo hemos estado conversando, ¿cierto?, con colegas de otras consultoras y en general, ¿cierto?, hemos logrado estimar que podría llegar a tener un efecto alrededor de confirmarse, ¿cierto?, una paralización por parte de los supervisores, alrededor de entre 80.000 a 100.000 toneladas de cobre es el impacto que podría producirse en la producción. No es absolutamente nada menor, es sumamente relevante y de cara a lo que podría estar pasando también con el precio del cobre. Tal lo comentabas tú recién, que logró superar en torno a los $3 la libra y que perfectamente, en el caso de que el escenario siga con un escenario un poco más complejo, ¿cierto?, de confirmarse la paralización, podríamos estar, ¿cierto?, superando los $3,10 la libra en el corto plazo. Sí, es complejo, inédito, realmente una situación inesperada, principalmente para la gran minera o para la transnacional, entendiéndose el contexto, ¿cierto?, sanitario que vive el mundo, que vive el país, y por ahí también bajar estas cifras que tú señalabas de producción. Quedan pasos todavía, hay acercamientos, hay conversaciones, pero vamos a ver qué resulta de todo aquello. Dentro de eso, el tipo de cambio también ha tenido hay algunas reacciones, ¿no? Sí, se produce algo bastante poco usual en relación al cobre y al tipo de cambio. Siempre hemos dicho que cuando uno sube, el otro baja y viceversa, ¿cierto? Tienen una correlación inversa el tipo de cambio con el cobre. Pero no obstante, hoy día ambos instrumentos, el precio del cobre ha tendido más a absorber esta posible paralización, ¿cierto? Pero también por otro lado, el tipo de cambio ha absorbido más las incertidumbres producto de los rebrotes COVID. En la sesión de hoy día, 799,7 pesos, 7 centavos, mejor dicho, llegó a marcar el tipo de cambio. Finalmente es un tipo de cambio bastante alto respecto a las proyecciones estimadas y que de romperse justamente esta barrera de los 800 pesos podría llegar a los 807 e incluso los 815. Es un valor bastante alto, ¿cierto?, respecto
a lo que podría estar pasando, no solamente por la incertidumbre respecto a los rebrotes de COVID, sino que también lo que podría pasar, ¿cierto?, respecto al plebiscito constitucional y los riesgos que eso implica. Entonces, de confirmarse obviamente un tipo de cambio posicionado sobre los 800 pesos, los próximos niveles vendrían siendo 815, 800, 807, 815. De no romper esta barrera psicológica, yo creo que es una de las más fuertes que por lo menos el tipo de cambio tiene, ¿cierto? Lo dice la encuesta de operadores financieros que dio a conocer el Banco Central la semana pasada, y que el piso estaría en 795, es decir, hoy día estamos justamente en ese rango lateral de los 797 a 800 pesos, entonces estos 800 pesos son una banda psicológica bastante fuerte que de romperse podríamos estar viendo el tipo de cambio fuertemente al alza durante las próximas sesiones. Bueno, no es un tema menor, ¿eh? Ahí se generan especulaciones, pero que también deja un trecho, un rango para todos quienes les gusta invertir en lo que son las monedas, en este caso el dólar. Hay muchísima gente que trabaja con este instrumento, Wilfredo, y también aprovecha estas posibilidades que se puedan dar de holgura en caso de que se rompa la barrera. No sería nada menor 15 pesos, más todo lo que ha subido ya en el transcurso de estos últimos días. Sí, y algo súper relevante respecto al tipo de cambio. Hoy día hemos visto, ¿cierto?, cómo algunos fondos han tendido a recuperar respecto a lo que hablábamos en el capítulo pasado, donde los fondos en general, a través de la caída de las bolsas, presentaron rendimiento negativo. En lo que vamos en el mes de octubre, prácticamente han recuperado un 50%, ¿cierto?, de lo que cayeron en el mes de septiembre. Entonces, si a eso le sumamos, no solamente por rendimiento bursátil, el alza del tipo de cambio para el momento de hacer la conversión a peso chileno, ¿cierto? Nosotros invertimos en pesos, ¿cierto? Pero los instrumentos están en dólares, entonces hay que hacer la conversión. Esa conversión nos juega mucho más a favor, entonces la recuperación va a ser mucho más rápida de lo que potencialmente se perdió en septiembre. Son datos bastante buenos para nuestros fondos, para los fondos en general, pero como bien dices tú, el trading de divisas, ¿cierto? Comprar y vender monedas lo hacen una muy buena opción de cara a una posible ruptura de los 800 pesos como barrera psicológica. Vamos a ver qué pasa, pues escenario expectante entonces dentro también de lo que se da la situación minera con los supervisores de minera escondida y obviamente aquí el tipo de cambio, el valor del cobre, todo lo que se va a transar dentro de los próximos días, situación clave que vamos a estar visualizando y mirando muy de cerca. Ahora, tú hablabas de los fondos de pensiones y justamente esta semana hay dos puntos bien importantes en este sentido, porque una comisión especial, la verdad es que permitió y aprobó, tanto de la oposición como de RN y algunos UDI incluso, bueno, hubo un par de abstenciones allí, pero dentro de ese proceso se aprueba para que, en primera instancia, obviamente, esto tiene que pasar a revisión después de la Cámara, pero se aprobaría el retiro de fondos para las personas que tengan enfermedades terminales. Efectivamente, en realidad es un avance bastante grande respecto a lo que se venía demandando, ¿cierto?, desde ya hace tiempo. Y acá algo súper concreto, de que cuando hay voluntad política para poder realizar este tipo, ¿cierto?, de legislaciones, perfectamente es posible. Finalmente, como bien decía, hubo una resolución transversal en esta primera etapa, ¿cierto?, que fue en la Comisión de Constitución, donde se aprobaron justamente la opción, ¿cierto?, de legislar para poder retirar los fondos provisionales de personas con enfermedades terminales, acreditadas justamente por un especialista para poder hacer el retiro. Si en términos generales, ¿cierto?, lo estimamos en cuánto podría ser potencialmente en el corto plazo lo que podría retirarse como fondo de pensión en términos macro, sería alrededor de 3.000 millones de dólares que podrían ser retirados de forma inmediata producto de personas que hoy día están con enfermedad terminal y que podrían disponer, ¿cierto?, en el caso de aprobarse esto con su fondo de pensiones. Es una suma bastante grande, que obviamente eso significaría liquidar parte de los instrumentos financieros que componen los multifondos, o las cuentas de capitalización individual, pero que irían en directo beneficio de las personas que hoy día padecen de esta condición. Es un escenario bastante positivo también de cara a lo que podría pasar, ¿cierto?, en las próximas sesiones con este posible segundo retiro del 10%,
que hoy día, ¿cierto?, lo comentaba el presidente, ¿cierto?, del Banco Central, que decía que en realidad con en el caso de aprobarse un segundo retiro, ya no va a existir, ¿no?, ese compromiso de palabras de que no va a haber un tercero, un cuarto, un quinto, un sexto. Entonces, la incertidumbre ya no viene solamente por la liquidez de los activos financieros, sino que también viene dada por la pérdida de valor de la palabra de los sectores, ¿cierto?, que en primera instancia aprobaron por única vez y que hoy día podrían ir un segundo y más adelante quién sabe lo que podría solicitarse. Y eso obviamente tiene un impacto en los mercados, tiene un impacto en los bonos locales, lo que lo hace finalmente menos atractivo y menos competitivo respecto a las otras a bonos, ¿cierto?, de otros países como medida de financiamiento, y pone en riesgo, ¿cierto?, también la calidad crediticia del país. Finalmente, este posible segundo retiro, si bien beneficiaría en términos económicos a las familias, también tiene justamente esta desventaja, ¿cierto?, en términos macro, de pérdida de posicionamiento como país, ¿cierto?, en la región, y que el presidente del Banco Central, ¿cierto?, lo dijo abiertamente, que se perdería justamente la confianza de los inversionistas en el terreno chileno. Claro, ahora, por ejemplo, el retiro de la totalidad incluso de los fondos por parte de personas que tengan enfermedad terminal es de una justicia social de una envergadura y yo creo que en la línea o en la senda correcta, entendiéndose que son personas que muchas veces por este tipo o distintas enfermedades tienen que vender casa, vender auto, quedar una familia toda endeudada y lamentablemente, si estamos hablando de enfermedades terminales, se pierde a la persona. Entonces, por esa línea es una tremenda opción y qué bueno que sea transversal. Lo segundo, el retiro del 10%, es una situación que va dentro de las medidas que han tomado el resto de los países, Wilfredo. Quizás se perdería o se bajaría a Chile en el ranking para la opción crediticia, pero entendamos que esta pandemia todavía genera muchos estragos, no hay una normalidad, no hay un funcionamiento claro, hay muchas empresas y negocios que han debido cerrar sus puertas, entonces hay familias que todavía tienen una situación compleja. Exactamente. Finalmente, bueno, en realidad este escenario segundo retiro viene finalmente a dar un alivio a la familia, poniendo en riesgo obviamente ciertas condiciones a nivel macro. No obstante, es una medida, cierto, que ciertos beneficios que ha entregado el gobierno no han llegado a todos, porque no cumplen los requisitos, o bien lo hemos visto, cierto, algunos casos que han tenido que devolver beneficios que han recibido. Entonces, frente a ese escenario, este retiro es un alivio para ellos, son sus propios ahorros y que finalmente, ¿cierto?, vienen a salvaguardar estos escenarios complejos producto de la pandemia. Pero en términos macro, obviamente hay un déficit y que obviamente ahí los gobiernos que vengan adelante van a tener que recuperar el posicionamiento de Chile en la región. De todas maneras, ahora, bueno, no va a llegar a todos porque entendamos que hay un porcentaje que retiró, ¿cierto? Todos los fondos que tenían, que llegaban al $1.000.000. Ahí, bueno, una discusión que va a ser... Sí, respecto a eso, algo súper interesante, ¿cierto? Que ¿por qué no se ha podido avanzar tan rápido respecto al primer retiro? Y es que cuando hay un cambio finalmente en una materia legislativa, especialmente para hacer una reforma constitucional, lo importante es que esos beneficios lleguen a la mayor cantidad de chilenos posible. En el primer escenario, en el primer retiro, era alrededor de 8 millones de personas los que pudieron retirar, porque finalmente tenían saldo, etcétera, etcétera. Hoy día obviamente son alrededor de 5 millones de personas. Se pierde finalmente la masa crítica de beneficiados, por lo tanto pierde valor, ¿cierto?, porque no llega a la mayor cantidad de chilenos ese segundo proyecto de retiro, y es un poco discutible. Entonces, ¿qué es lo que hoy día se están comenzando a decir? Bueno, en la primera instancia no se acogió o no se le dio la opción de retiro a aquellas personas que estaban finalmente acogidas, ¿cierto?, por seguro, ¿cierto?, renta vitalicia, y tampoco a aquellas personas que estaban con el sistema de pensión anterior. ¿Por qué no incorporarlos a ellos? Y así obviamente ampliamos la masa crítica de beneficiarios para que sea acogido, ¿cierto?, como trámite legislativo, especialmente para una reforma constitucional. Entonces, son escenarios que hoy día bueno, necesito darle consistencia a la masa crítica de beneficiados. Incorporemos a aquellos que no fueron incorporados en la primera etapa.
Eso es justamente porque eso obviamente hay letras chicas, ¿cierto? Porque los que están asociados pensionados por renta vitalicia no son los dueños de los fondos, son las aseguradoras. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa estructura para que puedan hacer un posible retiro? O los que estaban asociados, ¿cierto?, al sistema anterior. Entonces, va a ser lento ese proceso porque el proyecto hoy día como está, perdería consistencia. Entonces, para poder darle consistencia, necesitamos obviamente mayor beneficiario para que obviamente se pueda modificar una reforma constitucional de esta envergadura. Oye, increíblemente hay gente que todavía tiene fondos del primer retiro y los tiene de manera intacta. Me ha tocado conversar con algunos. Dentro de eso, Wilfredo, hay herramientas, hay instrumentos para invertir. ¿Cuáles son las mejores plazas que están hoy día presentes según Golden Investment? Así es. Dentro de los instrumentos de ahorro e inversión que hoy día contamos en Golden Investment, tenemos básicamente dos. Lo primero son los fondos mutuos autogestionados, que lo hemos conversado, ¿cierto? Donde básicamente hay un equipo de especialistas que está haciendo los ajustes del portafolio de inversión, ¿cierto? Buscando cuáles son las mejores alternativas en relación a la contingencia. Los fondos mutuos autogestionados, ¿cierto? Son 4, desde la defensiva hasta el más agresivo, para que se pueda, ¿cierto?, realizar estas inversiones. No obstante, existe un segundo producto, ¿cierto?, que son aquellas personas que lo van a retirar y prefieren seguirlo ahorrando, ¿cierto?, para la pensión. La mejor alternativa es el APB, ¿cierto?, este ahorro previsional voluntario que no solamente va a permitir ganar o rentabilizar cierto producto de la inversión que se genera, sino que también puedo acceder, ¿cierto?, a una bonificación estatal del 15% anual, o acceder a beneficios tributarios dependiendo el régimen tributario o la escala, ¿cierto?, el global complementario en que yo me encuentro. Entonces, sí o sí, o sea, cualquier persona que hoy día esté pensando retirarlo o no, retírelo sí o sí y veamos cuáles son las alternativas, ¿cierto? Si sigue siendo pensión, APB la mejor alternativa. Caso contrario, fondos mutuos autogestionados serían siendo los dos instrumentos de inversión para hacer, obviamente, rentar el fondo de nuestros clientes. Ahí está, bueno, la página web, invite usted también a la gente, a nuestros televidentes, a que puedan visitarlos y ponerse en contacto para buscar alternativas de inversión. Así es, www.goldenia.cl y nuestro correo electrónico contacto@goldenia.cl. Estamos, ¿cierto?, atendiendo a todo el país, en realidad en las sucursales tanto de Calama como en Antofagasta, para poder orientar, asesorar, ¿cierto?, a través de nuestros socios comerciales, Principal y la Raíz Vial. www.goldenia.cl, ahí pueden encontrar toda la información. Contáctanos y de nuestro ejecutivo va a tomar contacto con ustedes para asesorar. Oye, Wilfredo, ya finalizando, bueno, un programa de incertidumbre total. Estamos ya próximos a lo que va a ser esta conmemoración, ¿cierto? Dicen del estallido social, que esperemos haya cordura entre la población, porque al final somos los mismos ciudadanos los que salimos perjudicados cuando se destruyen las ciudades. Y segundo, viene el plebiscito, está todavía lo que conversábamos, ¿cierto?, con la situación de los supervisores de escondida y también lo que va a ocurrir con el dólar y el cobre. O sea, hoy día es un programa realmente de especulaciones donde nos vamos a desenvolver dentro de esta y la próxima semana. Exactamente, con mayor razón hoy día tenemos que estar, ¿cierto?, apoyados por especialistas, con asesores de primera línea, para que nos estén informando qué es lo que va a suceder o cuáles son los posibles escenarios, ¿cierto?, de cara a esta noticia. El próximo mes tenemos las elecciones en Estados Unidos, algo súper importante y que va a mover, ¿cierto?, prácticamente la divisa norteamericana o incluso la bolsa norteamericana dependiendo de los resultados. Entonces, hay incertidumbre, hay mucha noticia, ¿cierto?, que está esperando el mercado absorber y que lo importante en este tiempo es estar asesorado por especialistas. Bien, pues la bolsa americana, un monstruo económico en el mundo y que obviamente genera revuelo dependiendo de dónde se mueva en cualquier parte, ¿cierto?, de este planeta. Wilfredo, un tremendo abrazo, gracias por acompañarnos como siempre aquí en Capital Minera. Nos estamos reencontrando en 7 días más para volver a analizar la situación económica de la región y el país. Por supuesto, un saludo a todos en sus casas, que estén muy bien, cuídense. Ya pues, ahí estaba Golden Investment, www.goldemia.cl, para que ustedes se puedan asesorar, conozcan, ¿cierto?, los detalles de las herramientas, dónde pueden invertir y obviamente estar junto a especialistas para que puedan ver
o cumplir los proyectos y sueños que puedan tener en su mente. Nos vamos a ir a la pausa comercial nosotros. A la vuelta ya estamos con el final de nuestro programa para seguir revisando algunas temáticas importantes. Vamos y volvemos.